Un viaje por los senderos de la historia nos permite recordar algunos pasajes de la vida y obra de Agustín Capa, un hombre valiente y ejemplar que dio todo por servir a los más humildes, marcando un antes y un después en los pueblos donde nació, creció y murió. Un personaje de alta valía, afincado en el suroeste de la provincia de Loja. Con seguridad, muchos pasajes de su existencia no estarán contados aquí. Como la historia no es ciencia exacta, puede haber omisiones y hasta errores. Lo más importante es valorar su fe, su obra y su personalidad. El 2 de agosto de 1810 fue un hito en la historia nacional. Los próceres del primer grito de la independencia fueron asesinados. ¡Qué coincidencia! El 2 de agosto de 1891, en el barrio Yaramine del cantón Sozoranga, según los apuntes biográficos del historiador lojano Johnson Lapo, nace Agustín Capa Mendieta, hijo de José Santos Capa y Rosa Mendieta. Su infancia se caracterizó por la obediencia, respeto, trabajo y humildad, cualidades que fortalecieron el amor de sus padres. Los primeros 8 años de su vida compartió los quehaceres del hogar con su madre. Siendo un niño muy fuerte, a partir de los 9 años le interesó el trabajo agrícola y ganadero, entonces se sumó a las obligaciones de su padre, con quien hacía estas tareas con mucho empeño, con mucho amor. Siguiendo la tradición de aquel tiempo, a los 11 años de edad ingresó a la escuela del barrio Yaramine, donde en apenas un año de educación formal aprendió a leer y escribir correctamente. Su caligrafía fue envidiable y aprendió a dominar las operaciones básicas de la matemática, constituyéndose en el alumno más destacado de su escuela. La necesidad de ayudar a su núcleo familiar en las diferentes obligaciones lo motivaron a dejar los estudios. A temprana edad se sintió atraído por la medicina natural, siendo los principales pacientes sus padres. De forma muy hábil y misteriosa, aprendió a reconocer todas las enfermedades a través de la orina y curaba con remedios elaborados con plantas originarias de la zona, lo que le permitía sanar todo mal, incluso espanto y el aire. Posiblemente el apellido Capa surgió porque el papá de Agustín, llamado José Santos, fue adoptado por un señor de nombre Domingo Capa, quien le concedió el apellido allá a mediados del siglo XVIII. De esa época hasta hoy, la familia se ha extendido dentro y fuera del país. Esto según Miguel Capa Castillo, hijo de Emilio Capa y Petronila Castillo. Posiblemente él decía que el papá de él había sido José Capa. Él había sido adoptado de este señor Domingo Capa. Ya. Siempre se ha dicho que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Este es el caso de Margarita Cañar, compañera inseparable de Agustín Capa. Dolores Capa Castillo, hija de Adán Capa y Efigenia Castillo, recuerda con mucha alegría a su abuelita Margarita Cañar. Mi abuelita físicamente era pequeñona y no tan gorda, era normal. Y era blanca, suca, churona. Y bueno, un poquito, sí era simpático, ojos verdes, ojos azules era ella. De carácter sí era un poco carácter fuerte, sí era para carácter fuerte también, pero también era bien paciente y bien piadosa, bien, ¿qué le digo?, creyente, seguidora de Cristo. Sí, ella se encargaba los quehaceres de la casa, ordeñar las vacas, ir a dejar el almuerzo, y cuando habíamos pues, los nietos ya nos mandaba a nosotros, no ella. También dice cómo su abuelita habría criado a sus hijos Adán y Eva. Ella les crió, a mí me contaba que fue feliz ella criándolos porque el abuelito la aduló mucho, le dio toda la facilidad para ella criarlos, y cuando le lloraban iguales y querían el chiche, ella sacaba un seno y el otro y se acostaba, decía, me acostaba, dice, y bueno, allí dice, los mantenía a las criaturas. Y también tuvo quien le ayude en los haceres para ella dedicarse a los
Clara Capa Castillo, hija de Moisés Capa y Tionila Castillo, afirma que sus abuelitos fueron muy guapos. Esto lo confirma también Johnson Lapo en la biografía. Dice que a los 19 años, Agustín Capa conoce a Margarita Cañar, una mujer sumamente bella que le robó el corazón, con quien contrae matrimonio y procrea a sus 9 hijos. José Emiliano, Rosa, a los mellizos Adán y Eva. Vale recordar que aún nos acompaña Eva, que tiene 104 años de vida, Luz, Carlos María, Carmen, Moisés y Zoila. Pues han sido muy guapos. Mi abuelito trigueñito, pero un morenito lindo, guapo, ojos verdes, churón. Y mi abuelita, pues mis hermanas dicen que fue muy blanca. Ya. Y bueno, y para no decirles tanto, pues en los hijos los tenemos, que todos son muy guapos. Con el fuerte ruido de un caudaloso río, Lucía Jumbo, hija de Rosa Capa, nieta de Adán Capa y bisnieta de Agustín Capa, comenta que su bisabuelito apenas se casó con Margarita Cañar, salieron a vivir en un punto distante. Mi abuelito Adán nos contaba que cuando los bisabuelitos Agustín Capa y Margarita Cañar se habían casado, se habían ido a vivir en la comunidad de Punchanda, donde ellos ahí se dedicaron a la agricultura y a la ganadería. Con eso era el sustento para la familia. Carmen Manchay, hija de Luz Capa, nieta de Adán Capa y bisnieta de Agustín Capa, comenta que un señor le había vendido una casa en el sitio Ajolota. Recuerdo que el abuelito Adán Capa le comentaba que el bisabuelito le había comprado una casita al señor José Moreno en Ajolota. Y el bisabuelito se dedicaba a diferentes cultivos con su familia. Esa casita era de bareque y teja. Agustín Capa era muy amante a la molienda. Los meses de agosto, septiembre y octubre de cada año, elaboraba y vendía panela, especialmente a los comerciantes peruanos que llegaban por estos lares. Como en ese tiempo no se contaba con maquinaria para preparar la tierra, Agustín Capa hacía el arado con yunta. Arcesio Condolo recuerda que siendo niño ayudaba a guiar la yunta a su abuelito. Mi abuelito Agustín Capa, él trabajaba con yuntas de toros, arando la tierra, como no sé si era para sembrar arveja o sembrar maíz, pero yo le guiaba a los toros. Yo no me acuerdo, tenía unos 10 años, sabía hacer. Pues. Entonces yo le guiaba los animales domésticos tan mansitos, yo le guiaba adelante los toros, y yo les decía, a la raya, a la raya. El toro cogía la raya y iba adelante. Allá al dar la vuelta, yo les decía, vuelta, vuelta, vuelta. El animalito daba la vuelta, entonces el otro toro cogía la raya, y yo le decía, a la raya, a la raya. Y mi abuelito, el arado lo cogía él y andaba atrás ahí. Pero como yo era muy pequeño, un día un toro que te estaba amansando me arrastró con toro y todo para abajo. Y yo qué iba a poder hacer, entonces mi abuelito lo llamó a un hijo. Él lo sacó al toro vuelta y seguimos trabajando. Sergio Quesada Capa, hijo de Rosendo Quesada y Eva Capa, recuerda que su abuelito trillaba la cebada y el trigo. Esto lo hacía con bestias. Entonces ahí le acomodaba bonito todo ese producto ya para que esté para trillarlo, lo emparavaba así dando la vuelta hasta que llegaba a su tope, pues a lo que es más o menos un límite que él tenía para comenzar ya a procesar para sacar el grano. No es que acomodaba todo eso, él ya le metía las yeguas. No es que estaban esas yeguas ya adentro, eso le daba, pisaban ahí todito eso hasta que desgranaban todito el grano de la espiga, eso quedaba ya puro grano. Ahí sacaba las yeguas y se comenzaba a sacar ese grano vuelta para aventarlo. Se lo aventaba acomodaba unas cobijas ya, así, cobijas le llamaban.
hacían manera de cono, paraban 4 estacas, entonces amarraban esas así, en esos taquitos, entonces quedaba el seno ahí para que todo el grano que se aventaba iba quedando ahí. Así era el proceso de la cosecha. Blanca Moreno Capa, hija de Carmen Capa y Filoteo Moreno, nieta de Agustín Capa, sabe que Agustín Capa Mendieta fue un hombre respetuoso, cordial y amable, mientras su abuelita era de carácter fuerte. Como dije, mi abuelito, él era muy tierno, muy cordial, muy amable para tratar a la gente. Él jamás tenía enemigos. Mi abuelita, ella era su carácter fuerte, pero una mujer muy caritativa también y generosa. Sí, pero ella sí era de su carácter más fuerte, pero mi abuelito no. Él nunca en sus labios no se escuchaba una mala palabra, no. Siempre era así. Yo desde que lo conocí hasta cuando él falleció, cuando yo tenía 14 años, él no era agresivo con nadie. Carmen María Capa Castillo, hija de Moisés Capa y Teonila Castillo, rememora que sus abuelitos eran personas muy humildes. Su vestimenta era totalmente sencilla. Agustín y Margarita. Bueno, ellos eran como unas personas bien humildes. El abuelito siempre trabajador y ellos vestían, bueno, bien humildes, ¿no? El abuelito, él utilizaba un poncho para cubrirse del frío y así salía a su trabajo. Todos los días, desde las 6 de la mañana hasta, las 6 de la tarde, porque ya él llegaba muy tarde. Y la abuelita se dedicaba al hogar, pues a la casa. Y también su vestido, su forma de vestir era una falda larga, unas blusas que iban metidas por dentro de su falda, manguita larga, bien alto el cuellito, bueno, eran bien recatados, lo que se dice. Juan Antonio Quesada Capa, hijo de Eva Capa y Rosendo Quesada, nieto de Agustín Capa, recuerda que la casa de sus abuelitos era muy sencilla. No, de bareque, con tejitas de cubierta y barritos por las paredes. Eso, las camitas eran de chacla. Antes no habían las camas que ahora ya todo mundo tenemos, eran diferentes. Puro natural, las cobijas mismo tejidas de lana de borrego. Ahí no habían las buenas cobijas que ahora se estrenan. Agustín Capa Castillo, hijo de Adán Capa y Efigenia Castillo, recuerda varios pasajes de la vida de su abuelito Agustín Capa Mendieta. Él dice que un día, debido a la abundante barba, unos niños lo confundieron con Papá Noel. Vino para acá a la provincia del Oro, como nosotros vivíamos en la provincia del Oro, entonces me mandó mi papá que lo vaya a dejar allá y lo acompañe un mes ayudándole a trabajar. Y cuando íbamos en el camino, pues en Celica, había unos pocos de muchachitos ahí jugando en una plazoleta. Y cuando lo vieron al abuelito decían, ve, llegó Papá Noel, decían los niños. Y nosotros por la barba, porque él tenía una barba bien abultada. Y por eso tenía que ser que le decían así, pues. Nosotros como íbamos de paso, pasamos nomás. Agustín Capa era un hombre luchador, era un hombre trabajador, pero al mismo tiempo le gustaba la música popular. Lo confirma su nieto José Castillo Capa. Le encantaba tanto a mi abuelito la música, por ejemplo, la música de la gente de Poncho. Esa era la música de él, pues la que él le hacía vivir. Pero le digo, le gustaba escuchar la música, pero no le gustaba
como decir, emocionarse, que porque le atinaron con la música de él, lo van a ver sentadito emborrachando. Jamás lo vi a mi abuelito emborrachando. Nunca lo vi borrachito a mi abuelito. ¿Qué tiene que ver esa agua con mi voluntad? Si tengo la esperanza de regresar. ¿Qué tiene que ver esa agua con mi voluntad? Si tengo la esperanza de regresar. Por testimonio de su nieto, Carlos Condolo Capa, se conoce que como médico naturista fue muy distinguido, curando y sanando a todo enfermo, a tal punto que tuvo propuestas de un oficial para que sea médico del ejército ecuatoriano. Y había conseguido un libro de medicina y con eso se hizo médico, médico real, no era un mentiroso, un brujo, ni era nada, él era un médico. Él en los orines, esa era la radiografía de él. Por eso había tenido un tiempo que los militares quisieron tenerlo como médico en el comando de Macará. Ya, porque a un capitán le había curado un niño que nadie le curaba. Al fin le han dicho al capitán, por ahí hay un viejito barbón que anda con poncho, ese le puede curar a su hijo. Mándelo a ver. El capitán lo había mandado a ver. Él fue a Macará a ver al enfermo. Cuando fue a Macará, una cosa sencilla. Ya, un desarreglo funcional que había tenido el niño y nada más. Entonces él llegó, le dijo, deme esto, este otro, le pidió a las plantas y le hizo una botella, una bebida. Y le dejó. El hombre le dijo que cuánto le iba a cobrar y dijo, no, yo voy a venir a los 8 días a verlo al enfermo cómo está. Ahí hablamos. Cuando fue el viejito a los 8 días, el capitán ha estado esperándolo. Y le dijo, venga viejito, dentro que quiero hablar con usted. Le digo adentro, le dijo cuánto le debo porque mi hijo está muy bien. Y ahora sí, quiero hacer un pacto con usted, un negocio, porque usted ha sido médico. Aquí el hombre con unas palabras fuertes dijo, estos tales y cuales me han hecho gastar tanto y no me han curado a mi hijo, y usted me lo cura con una botella de agua. Ahora yo quiero que usted se encargue del personal del comando, que sea el médico que los atienda, porque usted sí vale la pena. El viejito le ha dicho, no señor, yo tengo mis ocupaciones. Yo tengo mis ocupaciones, tengo mi propiedad, mis animalitos, y yo allá vivo. Sí, a mí no me ha gustado ser mandado tampoco. Agustín Capa llevó una vida multifacética, ayudó a todos con sus conocimientos médicos, también estuvo vinculado al mundo de la política, siendo militante activo del velasquismo, con su obra dirigida a los sectores más vulnerables de la sociedad. Así lo recuerda la señora Alemania Rodríguez cuando está muy cerca de cumplir 100 años de vida. Él iba a Sosoranga, iba a Macará, en fin. Y pasaba ahí, me ambelando, llevado con toda la gente, porque era, no digo que era hasta médico y buen carácter. Todos coinciden en que fue un hombre profundamente religioso. Así lo recuerda su nieta, Rosa Capa Castillo, hija de Moisés Capa y Teonila Castillo. Ella señala que desde las 4 o 5 de la tarde ya empezaba a rezar. 4 de la tarde, 5 de la tarde ya estaban rezando y otra vez a las 3 de la mañana, ya 4 de la mañana ya otra vez estaban rezando. Y cuando a veces estaba con mi hermana mayor ahí, recuerdo acostadas ahí, ya nos sentaban a rezar. Y mi abuelita y nosotros cabeceando ahí, que nos daba sueño, pues mi hermana, me acuerdo, y mi abuelita cogía una zapatilla, toma, le daba ahí que se despierte. Vicente Capa Castillo, hijo de Adán Capa y Efigenia Castillo, comenta sobre la religiosidad de su abuelito. Él dice que a la 1 en punto de la mañana ya rezaba el primer rosario. Lo que yo les podía contar del abuelito Agustín es que él era muy rezador,
a la 1 de la mañana nos despertaba con sus cánticos en alta voz y nos hacía rezar un rosario muy largo, bastante largo, y era todos los días, era permanente. No, a él no le fallaba ese horario. Lucía Castillo Capa, hija de Carlos Castillo y Zoila Capa. El principal recuerdo de su abuelito era la profunda fe a la Virgen, y antes de iniciar el rezo del Santo Rosario, había que rezar primero la oración del Ángel del Señor, anunció a María. Mi abuelito era una persona muy devota. 4 de la mañana nos levantaba a rezar el Santo Rosario. Para esto él siempre comenzaba: el ángel del Señor anunció a María. Él decía que esta oración se la debe rezar en alta voz porque ahuyentaba las cosas malas, las cosas negativas. José Castillo Capa, hijo de Carlos Castillo y Zoila Capa, recuerda que la capilla de la comunidad de Nambilango, hoy parroquia Nueva Fátima, se construyó a base de mingas. La madera era traída de un cerro lejano. Ahí encontraban la madera adecuada para construir la iglesia, que supieron llevar unos, como conocemos acá ahora, unos troncos de 10, de 15 metros de largos, bastante gruesos. Cargaban 10, 12, hasta 16 personas un solo palo. Le amarraban, ellos tenían la costumbre de trabajar, decían, con yuguillos. Era un palo y unas fajas que les protegía el cuerpo de ellos para poderlo cargar. A eso llamaban yuguillo, y ponían 7 o 8 yuguillos en un solo palo para poderlo avanzar a llevar. Eso le cargaban una gran cantidad siguiendo la cordillera hasta llegar a comenzar ya a descender la bajada. Todos esos árboles los botaban en unas peñas para ganar camino. Era con el fin de ganarse camino. Le botaban a la peña y luego iban a recogerlo más abajo cuando habían ahorrado bastante camino. Las mujeres de la comunidad preparaban la comida para 30 o 40 personas que trabajaban. La comida las señoras les hacían llegar hasta una cierta cantidad más o menos, donde que ya estaban viniendo con la madera para darles de comer una vez al día. Porque la gente no podía, las señoras no podían estar subiendo y bajando con los alimentos. Entonces esa gente comía una sola vez al día. Y ellos bajaban de la cordillera, a veces con la madera, a veces les tocaba dejar la madera en medio camino por la distancia, pero aún así hicieron una iglesia grande, grande, grande. Entre sollozos se recuerda que a partir de los 4 años acompañaba a su abuelito a diferentes lugares. Por eso puede dar fe de la construcción de la capilla. Yo comencé a andar con mi abuelito más o menos desde mis 4 años. Jesús Valentín Gómez Lapo, morador de la parroquia Nueva Fátima, reconoce que él fue líder para la construcción de la primera iglesia de la comunidad de Nambilango, la que por el año 2004 fue reemplazada por el templo moderno que lo podemos observar. Fue líder de aquí de la comunidad, de quien estuvo al frente de los trabajos de la primera iglesia anterior que hubo aquí en Nambilango, porque no era Nueva Fátima. En ese entonces él era el quien lideraba aquí en los trabajos, y el hombre muy creyente, que estaba al frente de las mingas que se hacían. Toda la gente obedecía al llamado que le hacía, porque eran trabajos duros para cargar la madera de unas hondadas, que fue la construcción de la iglesia de adobe y de madera, y la cubierta de teja, una iglesia muy hermosa que tenía una anchura de 1 metro de ancho de las ventanas de que salía los muros principal de adobe. Pero lastimosamente vino en el 2004 que vuelta a la reconstrucción, que hay la nueva iglesia, que no la dejamos, esa iglesia que hubiese sido como patrimonio cultural de aquí de la comuna Nambilango, que se mantiene hasta ahora. Julia Rita Quesada Capa, hija de Eva Capa y Rosendo Quesada, recuerda que su abuelito donó algunas cabezas de ganado para la construcción de la capilla. Él tenía mucho interés y le preocupaba mucho la iglesia, la capilla,
capilla de su comuna. Incluso hasta donde yo sé que él donó algunas cabezas de ganado para que esa capilla se haga, esa iglesia se haga. Y él tenía mucha preocupación porque se les caía. Y él gastó mucho en eso. Santos Capa Castillo, hijo de Adán Capa y Efigenia Castillo, rememora que en cierta oportunidad 7 ladrones asaltaron la vivienda de su abuelito. Gracias a la valiosa ayuda de don Felipe Loaiza, lograron situar a los facinerosos en el sitio Cangonamá. Entonces un abogado, que fue sobrino político de don Agustín Capa, ayudó a gestionar ante el ejército para que una comisión realizara la captura. Don Felipe Loaiza le había dicho a mi abuelito que vaya a conseguirse la comisión y de la gente, él se va a mandar un trabajador que los vigile en donde anochecen. Entonces ya don Felipe, cuando vino mi abuelito con la comisión, ya había tenido los datos donde estaban. Y de allí el mayor pues, había mandado 12 hombres armados, equipados y armados, que dijo para ir a la guerra. Y los mandó. Y es de madrugada, a las 3 de la madrugada los habían ido a capturar. Cogen 5 y 2 faltaban, pero por ahí los buscaron por el sector y los habían recogido todos los 7. Y esos presos fueron a la plaza de Macará, y el mayor del ejército es que les ponía un tercio de hierba como primer castigo que les daba por el asalto que habían hecho. 2 de los más valientes detenidos en plena plaza pública juraron y rejuraron que la cabeza de Agustín Capa no será de nadie, sino de ellos. Es más, un hermano de los asaltantes ya presos en varias oportunidades intentó llegar nuevamente a tomar venganza contra Agustín Capa, pero la mano de Dios nunca lo permitió. Y allí los llevaron al comando de Macará, y allí hubieron 2 bravos que se arrodillaron y le juraron a mi abuelito que la cabeza de nadie iba a ser cuando ellos regresen a la cárcel. Entonces, con esa amenaza se fueron a la cárcel, a la loja. Y allí había tenido un hermano que intentaba asaltarlo de nuevo a mi abuelito. Había hecho 2 intentos de llegar allá en otro sitio, ya no era en Punchanda, sino en Ajolota. Y en Ajolota el señor había ido con 5 hombres a asaltarlo. Y antes de coger la cuesta en una quebrada, es que dijo que le dio una decepción y que él ha tenido que regresarse. Pero la segunda vez que dijo, hoy no me vuelvo, buscó 7 hombres, los más valientes que él conocía, pensando no regresarse. Pero llegó a la quebrada tranquilo. Pero en media cuesta es que dijo otra vez, que no, ni yo sé qué diablos tiene ese hombre, que dijo porque no puedo visitarlo. Agustín Capa en múltiples ocasiones recibió misivas de Nahum Briones, quien solicitaba dinero para repartir entre los pobres, con la amenaza de que si no entregaba voluntariamente, tendría que hacerlo por la fuerza. Siempre los esperó, pero Nahum Briones y su gente jamás pudieron llegar. Uno de los pasajes más brillantes de su vida dirigencial fue la valiente defensa del territorio de Nambilango, tanto así que cuando don Fernando Rodríguez quiso arrebatarle grandes extensiones de tierra en el sitio Jatumpamba, inmediatamente convocó a una masiva asamblea, donde con voz fuerte preguntó: compañeros comuneros, ¿peleamos nuestras tierras o nos quedamos? Ante esta emotiva pregunta, a viva voz gritó el pueblo. Inmediatamente Agustín Capa dijo: ¿autorizan que viaje a Quito? ¡Sí, autorizamos! ¡Que viva Agustín Capa! ¡Que viva! ¡Que viva Agustín Capa! ¡Que viva! Enseguida argumentó: este amigo se equivocó. Recuerden que con un solo juetazo de la justicia lo haremos retroceder. Entonces, con su autorización, iré a la capital de la República a sentar denuncia en el Ministerio de Fomento y Agricultura.
con la anuencia del pueblo, con sus pies descalzos, partió con destino a la ciudad de Quito, surcando caminos y chaquiñanes, planicies y montañas, soportando frío y calor, pero su compromiso con la causa fue más fuerte que el sueño y el hambre. Así caminó 17 días de ida y 17 de regreso, hasta encontrar transporte, pero finalmente cumplió con el objetivo. Antes de entrar al Palacio de Gobierno, se compró su primer par de zapatos de ruso, toda vez que él nunca usaba ningún tipo de calzado. Fue entonces que pudo entrevistarse con el doctor José María Velasco Ibarra, presidente constitucional de la República del Ecuador. El primer mandatario le llamó cacique, seguramente por su aspecto barbado y los rasgos de luchador incansable. Luego de un amigable diálogo, el presidente dispuso que lo trasladen al Ministerio de Fomento y Agricultura. En esa cartera de Estado explicó con lujo de detalles las razones por las que se trasladó a Quito. Tan convincente fue su explicación que los funcionarios responsables del trámite y ante órdenes del presidente Velasco Ibarra y el ministro de Agricultura elaboraron un documento dirigido al señor Rodríguez, quien tenía la intención de apoderarse de una gran extensión de tierra en la parte alta de Jatumpamba. Cumplido el trámite, emprendió su regreso a la tierra querida, guardó sus zapatos que nunca más los volvió a utilizar y, tras un largo recorrido en carro y otros 17 días a pie, finalmente llegó a la comunidad, donde hombres y mujeres lo esperaban con enorme preocupación porque desconocían la suerte de su gran líder. No obstante, confiaban en la sagacidad e inteligencia que lo caracterizaban. Al incansable Agustín Capa nuevamente le tocó defender las tierras de Nambilango, esta vez en el sector de Chachacomal. Agustín Mosquera de Sozoranga tenía la intención de apoderarse de una gran extensión de tierras. Entonces Agustín Capa le presentó un escrito contundente, basta y suficiente para que las intenciones de Mosquera se archiven en el libro de la historia. Gabriel Capa Castillo, hijo de Emilio Capa y Petronila Castillo, efectivamente confirma que tras perder la demanda Agustín Mosquera pronunció: solo este negro, mi tocayo, me pudo parar el carro porque antes nadie podía conmigo. Entonces le trajo un escrito del gobierno, pues diciéndole al señor Mosquera de que ¿por qué se va a meter con tierras comunales y eso son de allá? Entonces que dijo al final Mosquera: este negro me paró el carro, que le dijo. Como se dijo al inicio, la historia no es una ciencia exacta en cuanto se refiere al triste final del incansable luchador y gran líder Agustín Capa Cañar. En este recorrido histórico hemos escuchado una serie de versiones, unas similares y otras totalmente distintas. Sin embargo, todas fueron valoradas por nuestro equipo de producción. De aquellas, hemos preparado un ligero resumen, sumando a la biografía escrita por el poeta e historiador Johnson Lapo. El 13 de agosto de 1970, con 79 años y 11 días de vida, Agustín Capa, como cualquier día normal, salió al sitio La Lajilla, sector de Jatumpamba, a llevar un poco de arveja producto de la cosecha. Se comenta que había llenado la alforja cuando intentó acomodar la carga sobre el lomo de la sémila. A las 9 de la mañana con 30 minutos aproximadamente, se revienta la hernia. Una hernia que venía padeciendo desde hace algún tiempo. Carmen Condolo, hija de Rosa Capa, nos hace conocer la razón por la que se le produjo la hernia a su abuelito. Como antes cargaba en alforjas grandes, pesadas, entonces el compañero de él le bota con fuerza la alforja y le cae el peso al descuido, pues. Entonces ahí se hizo la hernia, pero él no quiso operarse. Los hijos sí quisieron operarlo, pero no quiso operarse porque él ya era viejito. Durante todo el día permaneció en el lugar sin tener quien lo auxilie, soportando el fuerte sol, hasta que finalmente don Agustín Soto miró que por los terrenos de Agustín Capa una gran cantidad de ganado habían entrado, ocasionando perjuicios a los sembríos. En ese momento se preocupó y ordenó a sus dos hijos, Bolívar y Hernán Soto, para que sacaran al ganado que estaba perjudicando a su amigo Agustín.
Para sorpresa de los chicos, cuando llegaron al lugar no encontraron ningún ganado. A medida que se aproximaban, escuchaban sí algunos quejidos que pedía auxilio. En ese momento lo encuentran a don Agustín Capa con sus intestinos fuera de la caja torácica. Lo tomaron al enfermo y lo trasladaron hasta Chachacomal, encontrando a varias personas que aún laboraban en tareas agrícolas a eso de las 6 de la tarde. De inmediato se organizaron e hicieron una chacana y lo llevaron a su casa. Sería más o menos las 8 de la noche. Sin embargo, el pedido de Agustín Capa era que le lleven al templo. Quería ir al templo que él había construido para morir al pie de la imagen de la Virgen María. Como ya era muy tarde, no pudieron cumplir su pedido esa noche, pero al siguiente día, rayando el alba, lo trasladaron a la iglesia de Nambilango. Por suerte, el cura Ricardo Fernández se había quedado a dormir en casa del señor Carlos Jaramillo. Entonces el hijo mayor, Emiliano Capa, bajó a pedir al sacerdote que le dé los santos óleos, pero cuando llegó el clérigo, Agustín Capa ya había fallecido. De inmediato empezaron a enviar telegramas a todos los familiares en el Ecuador para que conozcan del triste desenlace. José Alonso Capa, hijo de Carlos Capa y Jesús Abigail Castillo, comenta que cuando era niño recibió un telegrama que le entregó un señor en la parroquia Las Lajas de la provincia de El Oro. En este telegrama le hacía conocer el fallecimiento de su abuelito. Un señor de una edad regular me llama: ¿tú eres Capa, chico? Me dice. Sí, le digo, yo soy hijo de Carlos Capa. Oye, hay un telegrama aquí, dice. Ya, ven para entregártelo. Porque en ese entonces no había otra comunicación, solamente a través de telegramas. Entonces lo cogí al telegrama, lo llevé. Iba yo en una mula a la casa. Me puse a ver pues el telegrama que decía. Ahí estaba detallando pues ya el deceso de Agustín Capa, que murió. Entonces llegué a la casa rápido, le entregué el papel a mi padre y él no supe ni a qué horas se desapareció, pero se fue inmediatamente en una bestia, regresó a los días. Luego de su velatorio, vendría la despedida más triste que registra la historia de estos lares, toda vez que se fue para nunca más volver. El esposo correcto, el padre honorable, el abuelo cariñoso, el amigo respetuoso, el luchador incansable, el líder sereno y confiable, el hombre de hierro. Se fue el cacique. El día lunes 30 de agosto del 2021, en cumplimiento del 45º aniversario de emancipación política administrativa de la parroquia Nueva Fátima, en las instalaciones del polideportivo del lugar, el gobierno autónomo descentralizado parroquial declaró persona ilustre a el distinguido caballero Agustín Capa Mendieta. En este evento estuvieron presentes familiares, amigos, es decir, la descendencia Capa, la presencia de autoridades de la provincia de Loja, quienes avalizaron este importante e histórico reconocimiento. La Junta Parroquial de Nueva Fátima resuelve lo siguiente. El artículo 1, declarar al señor Agustín Capa persona ilustre de la parroquia Nueva Fátima por sus antecedentes de gran líder y representante de nuestra querida parroquia Nueva Fátima. La biografía de Agustín Capa Mendieta fue escrita por el poeta, escritor e historiador Johnson Lapo. A Henry Ayala Piedra, tataranieto de Agustín Capa Mendieta, se le encargó la lectura de la biografía. Es hijo del señor José Santos Capa y de la señora Rosa Mendieta. Agustín Capa desde niño se dedicó a hacer felices a sus padres, destacándose en la obediencia, cumplimiento, trabajo, humildad y respeto, méritos por los cuales era queridísimo de su padre y de su madre. Agustín Capa estudió su primer año en la escuela en el barrio Yaramine, ingresando por primera vez a los 11 años de edad. Pero en un año de escuela aprendió a leer, escribir y conocer los números y sumar correctamente. Tenía una letra hermosa. Por su destreza y habilidades fue el mejor alumno de toda la escuela. De ahí ya no siguió estudiando debido a que su padre lo necesitaba para las faenas agrícolas y ganaderas. A sus 19 años de edad conoce a Margarita Cañara, una mujer
que reunía los atributos y cualidades que le robaron el corazón al joven Agustín Capa, mismo que al año de enamoramiento contrae matrimonio y procrearon a sus hijos: José Emiliano Capa Cañar, Adán Capa Cañar, Carlos Capa Cañar, Eva María Capa Cañar, Moisés Capa Cañar, Carmen Capa Cañar, Rosa Capa Cañar, Zoila Capa Cañar, Luz Capa Cañar. Ya casado, cruzó a vivir en Punchanda. Ahí también ordeñaba su ganado, ya que habían muchos terrenos comunales para potreros. Un cierto día un amigo le da una noticia, que el señor José Moreno estaba vendiendo un terreno con casa de vaquería y cubierta de teja en el sitio Ajolota. Agustín Capa, luego de ser propietario del terreno, sube a vivir en el sitio en mención. Ahí mejoró económicamente en base a su trabajo como agricultor y ganadero. Agustín Capa defendía a capa y espada a la comuna Nambilango, tanto así que cuando quisieron quitarle grandes extensiones de terreno en el sitio Jatumpamba, el señor Fernando Rodríguez de Achima se entrevistó con el presidente Velasco Ibarra y lo llamó cacique por su expresión barbada y pies descalzos, porque a Agustín Capa no le gustaban los zapatos. Las utilizaba solo para entrar a la entrevista con el presidente Velasco Ibarra. Para eso compró un calzado de ruso, se lo puso. Asumimos lo utilizó para entrar al Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero fue la única ocasión, muy especial por cierto para Agustín Capa. Luego los guardó para recuerdo y no los volvió a ocupar más en su vida. Como para sorpresa de todos, en un día 13 de septiembre de 1950, regresa de una forma triunfal con la gran noticia de que así le ha ido bien, de que lo han atendido de una forma extraordinaria el presidente Velasco Ibarra y el Ministerio de Agricultura y Ganadería en Quito. Agustín Capa, mentalizador y gestor de la construcción de la capilla en el barrio Nambilango, junto a Marcos Moreno, José María Castillo, Guillermo Jaramillo, entre otros, fueron los que hicieron cabeza para la planificación y ejecución del trabajo de construcción del templo de Nambilango. Así interpuso el interés común al servicio de la comunidad y por ende a los demás, para realizar la primera minga para la elaboración de adobe. Donó un buey para que den de comer a los minganos. Ayudó con bienestar a personas en el trabajo de dicha construcción. Agustín Capa al servicio de la comunidad. Fue un médico empírico experto en el conocimiento de las hierbas y a través de la orina con un punto de conocimiento de las enfermedades curaba: gripes, infecciones renales, dolores hepáticos, fiebres, cólicos, tifoidea y la peste bubónica. También sabía curar el espanto y el aire. A las 4 de la madrugada se levantaba a rezar el Santo Rosario, meditado y cantado. Durante la noche, a partir de las 19 horas, igual rezaba el Santo Rosario. Agustín Capa y sus últimos días de vida. Él había salido a llevar un poco de arveja que le había sobrado de cargar de la cosecha en el sitio La Lajilla, sector del Jatumpamba, el día 13 de agosto de 1970. Ella había llenado la alforja de arveja. En el momento que él fue a cargar la alforja en la sémila, es cuando él se revienta, más o menos a eso de las 9:30. Sin tener quien lo socorra, durante casi todo el día, don Agustín soportó todo lo que conllevaba esos dolores y estertores de la muerte. Hasta que don Tito Rodríguez estaba cruzando de casualidad por ahí y vio un poco de yeguas blancas que pastaban por los terrenos de don Agustín Capa y se acerca para sacarles de ahí, ya que según él le estaban haciendo daño a los cultivos de don Agustín. Cuando él se acerca a dicho sitio, no encontró ni una sola yegua. Tan solo escuchaba a alguien que pedía auxilio. Era Agustín Capa, que se había reventado. De ahí rápidamente se organizaron e iniciaron una camilla para cargar al herido, por lo que su estado era delicado. Urgía llevarlo a casa, llegando a la casa de Ajolota a eso de las 20 horas aproximadamente. El pedido de Agustín Capa era que lo lleven para morir al pie de la imagen de la Virgen de Fátima, pedido que por ser muy de noche
Por todas las dificultades que representaba, no pudieron cumplirse. Necesariamente tuvo que esperarse. Al día siguiente, muy por el alba, bajaron al herido en Chacana hasta la iglesia de Nambilango. Para sorpresa de los familiares, el cura Ricardo Fernández se había quedado la noche anterior a dormir en casa del señor Carlos Jaramillo, ya que se había hecho muy tarde de la misa de vísperas de las fiestas del barrio Puritaca. El hijo mayor, Emiliano Capa, bajó de la iglesia hasta la vivienda de Carlos Jaramillo a rogarle al cura Fernández para que le diera los santos óleos. Pero cuando él salió y llegó a la iglesia, Agustín Capa había muerto. Muchas gracias. En representación de la familia Capa, César Ayala Condolo, tataranieto de Agustín Capa, expresó la gratitud eterna a nombre de toda la familia al pueblo de Nueva Fátima a través de su gobierno parroquial. Agustín Capa fue una puerta que se abría, una mano extendida, una sonrisa que te alentaba, una mirada que te comprendía, una palabra que te animaba, un consejo que te mostraba, un abrazo que te acariciaba, un encuentro que te regocijaba, un aplauso que te estimulaba, un favor sin recompensa y un entregar sin calcular y un esperar sin cansancio. He seguido desde lejos, con paso lento, parándome de improviso en las caprichosas curvas del camino de la vida, ante el grandioso panorama de excelsitud de Agustín Capa. Amigos todos, Agustín Capa vive y vivirá eternamente en el corazón de quienes lo quisieron, lo conocieron, y en la familia que estamos el día de hoy aquí presentes. Su legado no es una tumba fría, es siempre eterno, vivo en los hechos landables que él tuvo por el tránsito de su vida. Gracias a todos ustedes. ¡Viva Agustín Capa! ¡Viva Nueva Fátima! Gratitud eterna para el barrio Nambilango, tierra bendita que acogió al gran cacique Agustín Capa Mendieta, donde desarrolló su proyecto de vida y sirvió con entusiasmo a tan querido pueblo. Nambilango, hoy parroquia Nueva Fátima, celebra 45 años de emancipación política administrativa. La familia Capa, pletórica de alegría, te rinde homenaje.
Gratitud para el GAT parroquial a través del ingeniero Santos Manchay, presidente, y a todos los vocales. Un especial reconocimiento para el escritor y poeta lojano Johnson Lapo y para la soberana saliente Michelle Cueva. Nuestra gratitud infinita. Gracias a quienes con sus anécdotas e historias permitieron realizar este documental. A toda la familia, particularmente reconocer la ayuda del fotógrafo Eduardo Riofrío, actores como Juan Quesada, Carlos Condolo y el niño Víctor Hugo Capa. Tenemos que reconocer que varias imágenes fueron tomadas de la magia del internet. Este trabajo es con la dirección general de Telmo Aguirre Chiriboga, coordinación José Moisés Capa, biografía Johnson Lapo y Michelle Cueva, camarógrafos Lester de Aguirre Capa y Manolo Simbaña, edición Fernando Arcón Díaz.